Yo quiero hacerle una pregunta en la Biblia, en el libro de Gálatas, Sí, capítulo 2, versículo 11. ¿Puedo sí. leer, Sí, hermana? lea. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Yo quisiera, hermana, si nos puede tan amable ampliar el enojo del apóstol Pablo, porque el apóstol Pedro pues estaba viviendo estas situaciones, pero efectivamente entendemos que el apóstol Pedro era apóstol de los judíos y quizás tuvo que hacer todas estas cosas para predicar el evangelio. Bueno, Quisiera hablar de eso, del miedo. eso fue un suceso, un acontecimiento de esa época. En esa época dice que Pablo vio que Pedro estaba aparentando, le tenía miedo a los judíos. Y Pedro, pues él le predicaba a los judíos y Pablo le predicaba a los gentiles. Pero de todas maneras había mezcla de la gente ahí, seguramente en la reunión, en la congregación, en los eventos. Y Pedro le daba miedo de los judíos que lo criticaran porque pues en ese tiempo hay que considerar que era el inicio del evangelio. Después que por miles de años la religión era judía, era la religión por miles de años. Las otras naciones eran idólatras, adoraban los ídolos y los demonios y a los muertos. Entonces no había sino esas dos religiones. Cuando llega el evangelio del Señor Jesús, entonces Pablo, que comienza a predicarle a los gentiles, a la gente que no era judía, y Pedro, pues Dios le dijo, predíquele a los judíos. Entonces Pedro, lógico, le tenía miedo a los judíos porque ellos iban a decir, bueno, usted, ¿por qué está andando con los gentiles? ¿Usted por qué se junta con ellos? ¿Por qué come con ellos? ¿Por qué comparte con ellos? Entonces Pedro les tenía miedo de esa crítica. Pedro en esos momentos no tenía la capacidad, no tenía todavía la convicción de enfrentarse a su gente judía para enseñarles y decirles que no, que ya el Señor en el Evangelio permitía que se mezclaran, que se juntaran ya gentiles con judíos, desde que creyeran en el Evangelio y en Cristo, pues que ellos eran uno solo, ya no eran dos pueblos divididos, los gentiles y los judíos, sino que ya cada creyente era uno solo delante de Dios. Fuera gentil, fuera judío, si creyó en el Evangelio de Cristo, ya es de Dios. Pedro pues no era capaz, entonces a él le daba miedo, porque pues en ese tiempo no era solamente de que se enojó, es que en ese tiempo buscaban a la persona para quitarle la vida. Entonces Pedro, angustiado con el miedo a los judíos, aparentaba, y cuando estaban los judíos, entonces él no miraba a los gentiles ni los determinaba para que los otros no se ofendieran. Pablo se enteró del asunto y Pablo pues le reprendió, le dijo, usted tiene que tener convicción, usted debe ser firme y seguro de lo que cree, firme y seguro del Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué les tiene miedo? ¿Por qué se esconde? Eso se llama hipocresía, le decía, eso se llama hipocresía. Ese era el lío que tuvieron ellos. Entonces les enseñaba, le decía, no, nosotros no nos debemos avergonzar ante nada ni ante nadie. Y hoy eso nos puede suceder. Que si usted está viniendo a la iglesia y usted se esconde por allá de su familia y amigos que no sepan porque me regañan, me critican, me van a decir. Entonces usted aparenta y esconde la verdad, esconde la identidad espiritual que usted tiene por miedo, por vergüenza o para que no lo critiquen o no se burlen. Eso nos
puede suceder hoy en día también. Entonces, ¿Dios qué nos dirá? No, usted sea firme y seguro, usted no le dé vergüenza, levante su cara en alto, porque tiene que avergonzarse o tenerle miedo a su familia, vecinos, amigos o quien quiera que sea, que porque usted está siguiendo mis caminos. Y eso no se hace. Eso fue lo que le pasó en ese tiempo a Pablo y a Pedro. Pero eso nos dejó enseñanza a nosotros, para que nosotros seamos de convicción, de firmeza, de seguridad. Es eso. Firmes y seguros en el Señor y nada de tenerle miedo a nadie. Si no le gusta como yo estoy, como vivo, pues entonces no venga, no se me acerque, porque yo vivo así, porque esta es mi vida, porque mi vida es de Dios, porque yo estoy en la iglesia, porque yo ya no asisto por allá a las fiestas y a sus reuniones que ustedes tienen, porque eso ya no está conmigo, porque yo aquí estoy siguiendo a Dios y aprendí que todas esas son cosas vanas, vanidades de la vida que no conducen a nada. Así que no me critique, no me diga nada. Yo vivo mi vida en el Señor. Doy buen ejemplo, doy buen testimonio y un día pues estas personas vendrán también. Pero entre tanto no me van a convencer de hacerme echar para atrás o avergonzarme del Señor solo porque me van a criticar o porque son fulanos y sutanos. No. Entonces eso, nosotros debemos ser de carácter y siempre levantar la frente en alto de que soy creyente, que estoy en la iglesia, conocí a Dios, Dios me ha hablado, sé que Dios está en ese lugar, estoy seguro y por lo tanto usted no me va a criticar ni a burlarse de mí. Si no quiere estar conmigo, pues no estés conmigo, que yo no te voy a obligar. Pero yo soy del Señor. Es eso. Eso fue la enseñanza que deja aquí de Pedro con Pablo, que le hizo ese llamado de atención porque Pablo pues sí era de armas tomar en la vida espiritual y Pedro pues le daba cierta cobardía. Entonces Pablo le enseñaba que no, que esa no era la forma correcta. En fin.